A veces, hasta lo menos pensado puede cambiar la geometría del juego. Eso que tanto anhelamos los venezolanos de bien, extirpar el cáncer que ha consumido al país y hablar de una vez y para siempre del chavismo en pasado. Este video es diferente. No tiene análisis o quizá no es su fuerte. Es sobre el trabajo periodístico de AP, Associated Press, y de cómo Estados Unidos estuvo muy cerca de capturar a Maduro. Comenzamos. La historia comenzó con un mensaje que podría haberlo cambiado todo. Un agente federal estadounidense, Edwin López, tenía un plan audaz: convencer al piloto principal de Maduro, Vidner Villegas, de que desviara el avión presidencial a un lugar donde las autoridades estadounidenses pudieran arrestar al dictador. La propuesta era simple en teoría: ayuda al gobierno de Estados Unidos y te aseguro que terminarás rico y con la admiración de millones de venezolanos. Cuando López hizo su primera aproximación, la tensión era palpable. Villegas no respondió de inmediato, solo le dio su número celular, una señal de que quizá estaba interesado en ayudar al gobierno de Estados Unidos. No era un sí, pero tampoco era un no. Era una puerta entreabierta, un hilo de esperanza que López decidió seguir tirando durante meses, incluso después de retirarse de su puesto en julio de 2024. Durante los siguientes 16 meses, López continuó conversando con el piloto a través de una aplicación de mensajería encriptada, constante, paciente. Déjenme decirles algo. Todo esto tiene la intensidad de un thriller de la Guerra Fría, ¿sí? Estamos hablando de jets privados, de reuniones secretas, de un hangar de un aeropuerto, de diplomacia de alto riesgo y del delicado intento de seducir a uno de los hombres de máxima confianza de Maduro. Incluso hubo una maniobra final para sacudir la confianza del dictador sobre la lealtad de su propio piloto. Y aún así, nada de eso apareció en los titulares nacionales. Desde su regreso a la Casa Blanca, Donald Trump ha adoptado una línea aún más dura. Este verano, el presidente ha desplegado miles de tropas, helicópteros de ataque y buques de guerra en el Caribe para atacar embarcaciones pesqueras sospechosas de traficar cocaína desde Venezuela. En 13 ataques, incluidos algunos en el Pacífico Oriental, el ejército estadounidense ha matado al menos a 57 personas. De hecho, el mes que acaba de pasar, Trump autorizó a la CIA a realizar operaciones encubiertas dentro de Venezuela, y el gobierno estadounidense también ha duplicado la recompensa por la captura de Maduro con cargos federales de narcotráfico, un movimiento que López intentó aprovechar en un mensaje de texto al piloto. Aún espero tu respuesta, escribió López al piloto el 7 de agosto, adjuntando un enlace al comunicado del Departamento de Justicia que anunciaba que la recompensa había aumentado a $50 millones. Los detalles del plan, que finalmente fracasó, lamentablemente, fueron reconstruidos a partir de entrevistas con 3 funcionarios estadounidenses actuales y anteriores, además de uno de los opositores a Maduro. Todos hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a discutir el asunto o temían represalias. Associated Press también revisó y autenticó los intercambios de mensajes entre López y el piloto. Los intentos de localizar al piloto, el ahora general venezolano Vidner Villegas, no tuvieron éxito. El Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Estado de los Estados Unidos no comentaron. Y el régimen venezolano tampoco respondió a la solicitud de comentarios. Y es que todo comenzó con una pista sobre los aviones de Maduro. El plan se gestó cuando un informante se presentó en la Embajada de Estados Unidos en República Dominicana el 24 de abril de 2024, cuando Joe Biden aún era presidente. El informante decía tener información sobre los aviones de Maduro, según estos funcionarios familiarizados con el caso. López, de 50 años, era entonces agregado en la embajada y agente de investigaciones de la Seguridad Nacional, del HSI, el Departamento de Seguridad. Ex-Ranger del ejército estadounidense, delgado y de origen puertorriqueño, López encabezaba las investigaciones de la agencia sobre redes criminales transnacionales con presencia en el Caribe. Tras una larga carrera combatiendo narcotraficantes, sobre todo eso, lavadores de dinero y estafadores, su trabajo, desmantelando una red de cambio ilegal de divisas en Miami, incluso
le valió una reprimenda pública en 2010 del entonces presidente Hugo Chávez, predecesor de la bestia de Maduro. La misión en la embajada era la última que tenía antes de jubilarse. Aunque la embajada estaba cerrada, López seguía en su escritorio. Le entregaron una tarjeta de índice con el nombre y el teléfono del informante. Cuando llamó, el informante afirmó que 2 aviones usados por Maduro estaban en República Dominicana, sometidos a reparaciones costosas. López se intrigó. Sabía que cualquier mantenimiento probablemente sería una violación criminal según la ley estadounidense, pues implicaría la compra de repuestos norteamericanos prohibidos por las sanciones a Venezuela. Los aviones también podían ser objeto de incautación por violar esas mismas sanciones. Localizarlos fue fácil. Estaban en el aeropuerto ejecutivo La Isabela en Santo Domingo. Vincularlos directamente a Maduro tomaría meses a los investigadores federales. Y es que mientras construían el caso, descubrieron que el dictador venezolano había enviado a 5 pilotos a la isla para recuperar los jets multimillonarios, un Dassault Falcon 2000 EX y un Dassault Falcon 900 EX. El plan toma forma. Según funcionarios familiarizados con la operación, López tuvo una epifanía. ¿Y si podía convencer al piloto de volar a Maduro a un lugar donde Estados Unidos pudiera arrestarlo? Maduro había sido acusado en 2020 por cargos federales de narcoterrorismo, acusado de inundar a Estados Unidos con cocaína. El agente del DHS obtuvo permiso de sus superiores y de las autoridades dominicanas para interrogar a los pilotos, superando las preocupaciones sobre un posible conflicto diplomático con Venezuela. En el hangar, a poca distancia del jet, López y otros agentes llamaron a los pilotos uno a uno a una pequeña sala de conferencias. No había agenda, dijeron los agentes, solo querían hablar. Fingieron no saber que los pilotos transportaban a Maduro y a otros altos funcionarios. Hablaron con cada aviador durante aproximadamente 1 hora, guardando a su objetivo principal para el final, Villegas, quien habían determinado que era el piloto habitual de Maduro. Villegas era miembro de la Guardia de Honor Presidencial y coronel de la Fuerza Aérea Venezolana. Un exfuncionario que viajaba con frecuencia junto al dictador lo describió como amable, reservado y de total confianza para Maduro. Los aviones que pilotaba trasladaban al tirano por el mundo, a menudo a países adversarios de Estados Unidos, como es la norma en el chavismo: Irán, Cuba y Rusia. En un video de diciembre de 2023 publicado por Maduro, se ve a Villegas sosteniendo una radio en la cabina, mientras que el tirano intercambia consignas patrióticas con el piloto de un caza ruso Sukhoi, esos que hoy necesitan repuestos. Con la verdad y el mandato que el pueblo me dio el 3 de diciembre, nosotros venceremos. López llamó a Villegas a la sala y conversaron un rato sobre las celebridades que el piloto había transportado, su carrera militar y los tipos de jets que sabía volar. Después de unos 15 minutos, el piloto comenzó a ponerse tenso. Le temblaron las piernas. El agente fue al grano. ¿Había volado alguna vez a Chávez o a Maduro? Villegas trató de esquivar las preguntas, pero finalmente admitió que había sido piloto de ambos. Mostró a los agentes fotos en su teléfono junto a los 2 tiranos en diversos viajes y dio detalles sobre instalaciones militares venezolanas que había visitado. Sin que él lo supiera, uno de los colegas de López lo grabó toda la conversación, toda con un teléfono celular. Al finalizar, López hizo su oferta. Si ayudaba a entregar a Maduro en manos de Estados Unidos, se volvería muy rico y sería adorado por millones de venezolanos. El punto de entrega podría elegirlo él: República Dominicana, Puerto Rico o la base militar de Guantánamo en Cuba. Villegas no mostró sus cartas, pero antes de irse, le dio a López su número personal. Un tesoro de inteligencia. Villegas y los demás pilotos regresaron a Venezuela sin los aviones, a los que les faltaban los permisos necesarios. Mientras tanto, el gobierno de Estados Unidos preparaba un caso de decomiso para incautar esos jets. En septiembre de 2024 confiscó uno registrado en San Marino a nombre de una empresa fantasma de San Vicente y las Granadinas.
El otro, usted recordará, y así empezó este canal, fue incautado en febrero, durante el primer viaje internacional del secretario de Estado Marco Rubio como máximo diplomático estadounidense. Noticia de última hora, Estados Unidos incauta el avión del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en la República Dominicana. Ahí ven imágenes en vivo, este avión de placa T-7SPRT, quien también había utilizado en el pasado Delcy Rodríguez, fue incautado en República Dominicana. Estas son imágenes en vivo desde el aeropuerto de Fort Lauderdale. En una rueda de prensa en el aeropuerto dominicano, López informó a Rubio, frente a las cámaras, le dijo que el avión contenía un tesoro de inteligencia, incluidos los nombres de oficiales de la Fuerza Aérea Venezolana y los datos detallados sobre sus movimientos. López colocó una orden de incautación en el fuselaje. El régimen de Maduro reaccionó furioso, emitiendo un comunicado en el que acusó a Rubio de robo descarado. Incluso retirado, López siguió insistiendo. Mientras trabajaba en el decomiso junto a otras agencias federales, López se concentró en convencer a Villegas de unirse a su plan. No sería fácil. Maduro había hecho extremadamente costoso cualquier acto de traición. Desde 2013 ha reprimido brutalmente las protestas, encarcelando incluso a antiguos aliados sospechosos de deslealtad. Aún así, López perseveró. Intercambiaron una docena de mensajes por mensajería cifrada sin ningún resultado. En julio, López se jubiló, pero no pudo soltar el caso. Buscó consejo entre líderes opositores exiliados que había conocido como investigador. Uno de ellos lo describió como obsesionado con llevar a Maduro ante la justicia. Sentía que tenía una misión inconclusa, dijo un miembro exiliado de la oposición, por supuesto bajo anonimato por motivos de seguridad. Esa determinación, añadió, hace que López sea más valioso para nosotros que muchos de los grandes opositores de Maduro dentro de Venezuela. Tras el mensaje sobre la recompensa de 50 millones, López envió otro. Todavía hay tiempo para ser el héroe de Venezuela y estar del lado correcto de la historia, pero no recibió respuesta. El 18 de septiembre, mientras veía las noticias sobre el despliegue militar de Trump en el Caribe, López notó una publicación en X, antes Twitter, de un usuario anónimo que rastreaba los vuelos presidenciales de Maduro. El usuario era Arrecho, quien publicó una captura de un mapa de vuelo que mostraba un extraño bucle del avión presidencial Airbus tras despegar de Caracas. ¿A dónde te diriges?, escribió López, desde un nuevo número. ¿Quién es?, respondió Villegas, sin reconocerlo o fingiendo no hacerlo. Cuando López mencionó lo que habían hablado en República Dominicana, Villegas se tornó agresivo, llamándolo cobarde, y le dijo: «Los venezolanos estamos hechos de otra madera», escribió. «Lo último que somos es traidores». López le envió una foto de ambos hablando en ese sofá rojo en el hangar el año anterior. «¿Estás loco?», replicó Villegas. «Un poco», respondía López. 2 horas después, López intentó una vez más mencionar a los 3 hijos de Villegas por su nombre y prometiendo un mejor futuro para ellos en Estados Unidos. «La ventana para decidir se está cerrando», escribió, poco antes de que el piloto lo bloqueara. «Pronto será demasiado tarde», fueron sus últimas palabras. Intentando inquietar a Maduro, al darse cuenta de que Villegas no se uniría al plan, López y otros miembros del movimiento anti-Maduro decidieron intentar desestabilizar al líder venezolano, según las fuentes familiarizadas con la operación. El día después del tenso intercambio por WhatsApp, Marshall Billingsley, estrecho aliado de la oposición venezolana y exfuncionario de Seguridad Nacional republicano, pasó a la acción. «Feliz cumpleaños, General Bittner», escribió en tono burlón en X el día que Villegas cumplía 48 años. Billingsley incluyó 2 fotos lado a lado destinadas a levantar sospechas. Una era la misma que López había enviado a Villegas por WhatsApp el día anterior, aunque con el agente recortado de la imagen, y la otra, una foto de un oficial de la Fuerza Aérea con una estrella dorada que marcaba su nuevo rango. La publicación fue publicada a las 3:01 de la tarde, justo 1 minuto antes de que otro Airbus sancionado que Maduro solía usar
despegara del aeropuerto de Caracas. 20 minutos después, el avión regresó inesperadamente. El mensaje de cumpleaños, visto por casi 3 millones de personas, desató un terremoto en las redes venezolanas. Muchos opositores especularon que el piloto había sido obligado a regresar para ser interrogado. Otros temieron que sería encarcelado. Nadie lo vio ni lo escuchó durante varios días. Finalmente, el 24 de septiembre, Villegas reapareció con uniforme de vuelo, en ese bodrio de programa de televisión conducido por el narcoministro del Interior, Diosdado Cabello. Y el general de brigada Wigner Javier Villegas Ramos. La patria sigue. ¿Por qué? Porque estos dos patriotas, la oposición venezolana lanza su fake news. Yo no sé si están aquí, esto es ¿cómo se llama? Es un holograma, ¿verdad? No, estos son unos patriotas vergatarios. A toda prueba. Cabello se rió ante cualquier insinuación de que los militares venezolanos pudieran ser comprados. Al elogiar la lealtad de Villegas, lo llamó un patriota incansable y arrecho. Esto mientras el piloto permanecía en silencio, levantando el puño cerrado, en señal de fidelidad, o yo diría en este caso, de absoluta sumisión. Si hay algo que aprender de todo esto, es que incluso los planes mejor diseñados pueden chocar contra la piedra dura de la voluntad humana. Y mientras Maduro sigue en el poder, el mundo observa, recordando que la historia no siempre se escribe en las calles, sino a veces en silencios y en decisiones que pocos conocen. Comenta, dale like y comparte este video, no te cuesta nada y nos ayuda muchísimo. Los botones están acá abajo, es rápido, es gratis y marca la diferencia. Programa distinto, porque seguimos esperando ese momento de cambio. Suscríbete y sigamos peleando juntos. Libertad o nada, porque seremos libres.